Variación e intervalos de predicción. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral X y Y, que la Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. Desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos la Y muestral, que es la distancia entre el punto X, Y, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. Desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos la Y muestral, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X, Y y la recta de regresión. La distancia Y menos la Y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos la desviación total explicada, la desviación explicada más la desviación sin. Aquí nos da un ejemplo con una gráfica. Dice: imagen, una muestra de datos variados XY que incluye los valores específicos de 5,19. Aquí lo podemos ver, 5,19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos variados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre Y. Dice, la ecuación de la recta de regresión es la Y predicha, que es igual a 3 más 2x, y la media de los valores ya está dada por la Y muestral, que es igual a 9. Uno de los pares de los datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x es igual a 5 en la ecuación de regresión. La Y predicha es igual a 3 más 2x, produce que la Y predicha sea igual a 13. Dice, al existir una correlación lineal significa que la X y la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X en la ecuación de regresión y la Y predicha, que es igual a 3 más 2x, para obtener la Y predicha, que sería igual a 13. Entonces aquí donde está la ecuación sería 3 más 2 por 5 y nos da el 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor discreta por medio de la recta de regresión. Y ahí nos da la explicación de toda la recta. Dice, aquí ya nos da que la variación total a explicar es igual a la variación explicada más la variación sin, y nos da la fórmula, que sería la sumatoria de Y menos la Y media al cuadrado. Nos da la sumatoria de todas las Y predicha menos la Y media al cuadrado, y aquí todas las Y menos la Y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de variación en Y, que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente determinado de R cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado, variación explicada, entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse
intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar un residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado con SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo, dice: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtienen datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos dice el inciso 2: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Dice que el porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95 para el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a abrir este documento en Minitab. Aquí ya lo tengo abierto. Y pues primero nos pide determinar el valor del coeficiente de la correlación lineal. Entonces nos vamos a estadística, a regresión y ajustar modelo de regresión. En respuesta nosotros vamos a poner las millas por galón que está ahí. Y en predicciones vamos a poner el peso en libras. Aquí no vamos a poner nada. En opciones está el nivel de confianza el 95 porque no nos especifica si lo vamos a dejar. En modelo igual. Aquí en gráficas vamos a seleccionar las 4 en 1 y sería todo lo que vamos a mover. Esperamos que nos dé los resultados. Y aquí está. Entonces, vamos a ver. Dice determinar el valor del coeficiente de correlación. Aquí tenemos coeficiente de correlación. Nos dice determina el valor. Constante, peso en libras. Valor T y valor P. Vamos a observar que el valor P nos dio 0.000. La R ajustada. Cuando nuestro valor P es menor
al número de insignificancia, que el número de insignificancia fue de 0.05. Eso quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nuestra hipótesis nula plantea que el valor de la correlación es igual a 0. Y la hipótesis alterna plantea que debe ser diferente a 0. Entonces nuestro valor de coeficiente vamos a denominar que tenemos estos dos y nos vamos por el negativo. Nuestro siguiente punto nos dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre los pesos de automóviles y las cantidades. Y sí, tenemos la evidencia suficiente, como lo acabamos de mencionar, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Esto quiere decir que sí hay una correlación. Y nos dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede aplicarse por la correlación lineal entre el peso y consumo de combustible en carretera? Para esto nos vamos a nuestra R ajustada y nos da un total de 63.83, que sería el porcentaje. Dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí podemos analizar nuestras gráficas y vemos que hay un punto que sobresale de nuestra recta, es el punto número 24. Aquí vemos que se carga del lado de las negativas. Y de igual forma aquí podemos observar el mismo punto que sobresale de los límites. Nos vamos nuevamente a estadística básica, regresión. Nos vamos aquí a estadística básica y correlación. Vamos a determinarlo de esta forma. Dice las variables. Vamos a hacer el peso en libras y millas por galón. Opciones: correlación de Pearson 95, gráficas. Aquí voy a seleccionar correlaciones y valores P, resultados, tabla de correlaciones en pareja, y me voy a aceptar. Nos muestra una pequeña gráfica y nos dice que nuestra R es igual a negativa 0.806 con un P de 0.00. La correlación, pues la correlación sería negativa y es de 0.806, que es el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces ya tenemos nuestra pregunta 1, la 2 ya la respondimos, la 3 ya miramos el porcentaje, el 4 dice que si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es su valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera?
Nos vamos a estadística, a regresión y a predecir. Ya nos tiene por debajo del peso en libras, carretera por millas. Esto se pone automáticamente debido a que ya seleccionamos esos valores. Aquí en peso en libras ponemos 4000. Opciones, nivel de confianza del 95, resultados. Y damos en aceptar. Ecuación de regresión, nos da la ecuación de regresión, que sería 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Valor de configuración 4000, variable peso en libras, predicción. El ajuste sería de 27.0275, que sería nuestra respuesta. Su valor que predice mejor sería de 27.0275. Y en el punto 5 dice, para un automóvil que pesa 4000 libras, identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces aquí, como ya lo realizamos, aquí está el intervalo del 95%, que va desde 22.4314 al 31.6236. Y con eso concluimos este ejercicio. Igual también podemos, esto lo hicimos manualmente, también podemos utilizar el asistente en regresión para obtener los datos más acertados. Se acerca un poquito más. En regresión simple escogemos la línea. En la columna Y vamos a poner las millas y dependen al peso en libras. Nivel de insignificancia del punto 0.5 y damos en aceptar. Dice, existe una correlación entre X y Y. Si existe, de .0001, gráfica lineal ajustada. Vemos que nuestra recta está para abajo. Esto quiere decir que cuando el valor del peso es alto, el valor del combustible se va desgastando. La variación explicada por el modelo nos da R cuadrada, que es de 65.02%. Otra correlación entre Y, hay una correlación positiva porque nos dio negativo, ya lo hemos determinado. Dice, informe de selección de modelo, gráfica lineal ajustada. Este es el residuo que sobresale, el que ya habíamos analizado, que es de 24, se sale de los límites que se predijeron en esta. Igual aquí nos muestra el residuo, se sale. Y aquí nos da un pequeño informe de predicción. Y aquí también podemos verificar si tenemos los 4000 libras para predecir. Aquí tenemos y nos dio 27.028, varía un poco en los puntos, pero se acerca. Y así sería la forma más fácil de realizar el ejercicio por medio del asistente. Entonces con esto ya concluimos nuestro ejercicio. Bueno, nuestro ejemplo. Ahora sí nos vamos al ejercicio. Dice estatura y peso de hombres. Dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libra de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal
existe evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explique por la correlación lineal entre estatura y peso? Dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ya tengo abierto aquí el archivo de Minitab y como nuestro ejemplo vamos a realizar lo mismo, solamente que ya cambiarían los valores. Nos vamos a estadística, a regresión nuevamente y ajuste del modelo de regresión. En respuesta, nosotros vamos a poner nuestras pulgadas, estatura en pulgadas. En predictores vamos a poner el peso en libras, estatura y peso. Modelo que no vamos a mover en gráficas, vamos a seleccionar 4 en una y vamos a aceptar. Muy bien, nos da la ecuación de regresión, de qué manera podemos calcularla, nos da los coeficientes. Nos da nuestro valor de P de 0.0001 y pues aquí podemos concluir que respondiendo a nuestra pregunta nos dice, ¿existe evidencia suficiente cuando nuestro valor de P es menor al nivel de insignificancia? Se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula dice que nuestro valor es igual a 0 y se acepta nuestra hipótesis alterna que debe ser diferente a 0. Entonces sí hay una evidencia suficiente de acuerdo al valor de P. Aquí tenemos nuestra R ajustada, 23.36%. Análisis de la varianza, ajuste diagnóstico. Aquí nos da nuestra gráfica, que se apega más a los lados negativos. Igual nos da el histograma. Ahora nos vamos a ir a estadística básica, correlación, peso en libras, con la estatura en pulgadas en opciones 95, gráficas, que voy a hacerle correlaciones y valores P y aceptar. Nos da una pequeña gráfica, nos dice que nuestra R es de 0.522. Aquí nos dio nuestra R positiva. Aquí no nos lo da, pero por eso tuvimos que hacer este nuevo. Aquí si no lo da, nos da P de 0.001. Y nos dice que nuestra correlación de peso en libras es de 0.522. Es una correlación positiva.
Y respondiendo, determinar el valor del coeficiente de correlación sería 0.522. Es una correlación positiva y dijimos que si existe evidencia suficiente para afirmar una correlación lineal entre estatura y su peso. El 3 dice que porcentaje de variación total del peso de los hombres explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso. ¿Qué porcentaje? Para sacar nuestro porcentaje es nuestra R ajustada, que sería del 25.36%. Ese sería nuestro porcentaje. Aquí en el 4 nos pide que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que se predice para su peso en libras? Vamos a estadística, regresión. En regresión y nos vamos a predecir. Guiando la relación de estatura y el peso en libras, nos dice que mide 70. Ok, vamos a ver estadística, regresión, ajustar modelo. Vamos a cambiar estos valores. Aquí vamos a poner el peso en libras y aquí la estatura. Gráficas 4 en 1, modelo 95, muy bien, todo está bien, vamos en aceptar y esperamos los resultados. Bueno, aquí nuestro valor de P ya cambió. La constante es de 0.101 y para la estatura en pulgadas es de 0.001. Igual sigue estando bajo del nivel de insignificancia, entonces sí hay una correlación. Nuestra R ajustada de 25.36%. Aquí tenemos nuestra gráfica. Para eso nos vamos a estadística, a correlación, opciones, aceptar, gráficas, aceptar. Aquí no importa cómo estén ordenados o cómo los hayamos seleccionado. Solamente es para determinar el valor de la correlación y sí, solamente en la única respuesta que habíamos dado errónea fue nuestra R ajustada y nuestro valor P, pero igual ya tenemos nuestras respuestas y ahora sí vamos a predecir cuando un hombre mide 70 pulgadas en predecir y estatura cuando mide 70. En opciones de la confianza y vamos a aceptar. La predicción para cuando mide 70 pulgadas sería de 180.131 libras, que sería el peso para las 70 pulgadas. Y dice en el punto número 5, para que un hombre que mida 70 pulgadas identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Y aquí lo tenemos, el índice de predicción del 95% va del intervalo 133.3
337 a 226.926. Ese sería nuestro intervalo. Igual vamos a realizarlo aquí en el asistente para ver nuestra predicción que nos da. A ver si varía un poquito de la que nosotros realizamos. Ok, nuestra predicción dice 180.13. Bien, aquí vamos a poner el peso en libras y aquí la estatura en pulgadas. Igual, nos dice que hay una relación entre X y Y si la hay de 0.001, que nos dan nuestros valores, nos dice la variación explicada, R cuadrada 27.27%, que nos da la correlación es positiva de 0.52. Aquí tenemos un valor que se sobresale y este es un poco común el valor con este. Aquí igual este valor se sale y este sería en el punto 16, en la fila 16. Aquí tenemos nuestra tabla de predicciones. Nos dice que para 70, bueno, el más acercado aquí es 70.4 y nos da 181.95, 180, si está casi por el punto. Y esta sería una manera más fácil de realizar el ejercicio. Y eso sería todo para la variación de intervalos de predicción. Regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y xn. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos datos muestrales es y es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. El mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo, dice rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galones sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el freno, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. Este ejemplo nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión.
el punto 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Vamos a abrir este documento en Minitab, yo aquí ya lo tengo abierto. Y lo que vamos a hacer es determinar la ecuación de regresión. Para eso nos vamos a ir a estadística, regresión, y aquí dice ajuste modelo de regresión. Vamos a seleccionar esa opción. Aquí, como ya lo había realizado anteriormente, pues los datos se quedan grabados, pero igual aquí en respuesta nosotros vamos a colocar carretera millas por galón. En predicciones nos dice el ejercicio que coloquemos las variables de predicción: el peso, automóvil, su longitud, el frenado, peso, cilindros, desplazamientos, capacidad, volumen. Vamos a las opciones. Está al 95% el nivel de confianza. Gráficas. Vamos a seleccionar aquí donde dice 4 en 1 para que nos dé las 4 gráficas en una sola. Damos a aceptar. Y aquí podemos ver, dice ecuación de regresión. Aquí nos da la ecuación. Dice 48.24 menos 0.00470 por el peso de libras más 0.259 cilindros menos 1.048 de desplazamiento de capacidad de volumen. Nuestros coeficientes: peso, libras, cilindros y desplazamiento. Aquí nos da el valor de P porque tenemos tres variables o 3 términos, y vemos que tenemos el peso en libras de 0.008, cilindros 0.69 y desplazamiento 0.25. Aquí, como tenemos por lo menos un valor P es menor a 0.005, que es el peso en libras, esto quiere decir que nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis nula plantea que todas las variables son igual a 0, y la hipótesis alterna plantea que por lo menos un valor debe ser diferente a 0, y es lo que estamos observando aquí. En resumen, aquí tenemos la R ajustada, que sería de 63.35. Aquí tenemos nuevamente, dice análisis de la varianza, los valores de P, nos marca un error, ajuste y diagnósticos para observaciones poco comunes. Aquí nos muestra una tablita, un diagrama. Aquí están las gráficas de residuos. Podemos ver que un valor sobresale, que es en la fila 24. Para nosotros poder, esa es una de las ecuaciones, pero podemos obtener otra de diferente manera. Lo que vamos a hacer es regresarnos nuevamente a lo que ya habíamos hecho. Vamos a darle en control E. Aquí lo que vamos a hacer es quitar dos valores, los valores altos que nos dieron en los valores de P. Por ejemplo, aquí podemos aceptar que los dos más altos fueron los cilindros y el desplazamiento, con P de 0.69 y un desplazamiento de 0.25. Lo vamos a hacer nuevamente porque el ejercicio nos pedía que utilizáramos el peso, longitud, frenado
cantidad y desplazamiento. Entonces lo vamos a realizar de esa manera primero y ya después vamos a quitar los demás valores. Vamos a borrar aquí y nos dice que el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Vamos en aceptar. Este lo vamos a eliminar. Y aquí nos da, aquí la ecuación es mucho más grande. Podemos ver que se puede complicar un poquito, nos puede revolver, pero igual vemos los valores de P y llegamos a la misma conclusión porque podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna porque al menos tenemos un valor que es menor a 0.005, que es el nivel de insignificancia. Los otros valores están por encima, que es longitud pulgadas, frenado de pies y cilindros, junto con el desplazamiento. Entonces lo que ahora nuevamente vamos a hacer es eliminar los volúmenes más altos, los valores más altos que tenemos, que sería la longitud y el frenado, y vamos a calcular de nuevo la ecuación. Entonces dijimos que longitud y frenado los íbamos a quitar y nos íbamos a quedar con 3 valores. Entonces seleccionamos el peso en libras, cilindros y desplazamiento. Ya quitamos longitud y frenado, vamos en aceptar. Y aquí es donde ya nos da nuestra ecuación de regresión para nuestro punto número 1. Y dice 48.24 menos 0.0047 por el peso de libras más 0.259 por los cilindros menos 1.048 por el desplazamiento, capacidad, volumen. Y nuestros valores de P, sigue habiendo dos valores que sobresalen del nivel de insignificancia, pero gracias a este valor de 0.008 es que seguimos rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. Igual R ajustado 63.35. Vamos a observar, tenemos un valor fuera de nuestra pendiente. Así se ve el histograma. Nos vamos a nuestro siguiente punto. Dice: ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, que sea de 6 cilindros y tenga un desplazamiento de 3.5? Para calcular esto, nosotros nos vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos a predecir. Aquí ya nos va a arrojar los valores. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es nada más rellenar aquí con lo que queremos predecir. Entonces nos dice que debe ser un peso de un automóvil de 4.000 libras, que tenga 6 cilindros y tenga un desplazamiento de 3.5. Hasta el 95, nivel de confianza, resultados. Vamos en aceptar.
carretera millas por galón nos da la ecuación de regresión, la configuración, y aquí nos dice que el rendimiento, la predicción del rendimiento sería de 27.3237, y ese sería para un automóvil con estas características. Esa sería la respuesta. El punto número 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Para esto nos vamos a estadística, regresión, y vamos a seleccionar esta que dice optimizador de respuesta. Respuesta carretera millas por galón, meta, objetivo. Nuestra meta pues dice que para maximizar el rendimiento, pues aquí vamos a seleccionar maximizar, configuración, opciones, aquí podemos colocar en cilindros, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cuánto podría maximizar un carro con 6 cilindros, y lo podemos poner ahí. Ahora todo el ajuste se va a hacer dependiendo a esta predicción que ponemos que sea de 6 cilindros. Los parámetros, carretera millas por galón, máximo, inferior 25, objetivo 38, ponderación 1, importancia, rangos de variables, peso en libras, cilindro 6 y un desplazamiento de 1.8 y 5.7. Dice que la solución debería de ser un desplazamiento, capacidad de volumen de 1.8, carretera millas por galón de 35.7098, y aquí nos da la respuesta, sería igual a 35.7098, que lo podemos interpretar a que siempre con la menor capacidad volumétrica de desplazamiento, y esa sería nuestra respuesta para nuestro punto 3. Ahora aquí tenemos un ejercicio, dice colesterol en hombres, utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso, tamaño de la cintura. Ok, vamos a abrir este documento que yo ya lo tengo abierto, y vamos a irnos a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. El ejercicio nos dice que en respuesta vamos a poner colesterol y las variables de predicción serían la edad, la estatura, peso y tamaño de la cintura. Vamos a opciones, está el 95% de confianza, gráficas,
Vamos a seleccionar 4 en 1 y damos en aceptar. Vamos a esperar un momento para que nos ejecute el programa la respuesta. Aquí nos arroja una ecuación de regresión. El ejercicio nos dice que determinemos la mejor ecuación de regresión. Primero vamos a analizar los datos y después vamos a contestar nuestro punto número 1. Vamos a analizar los valores de P. La edad nos da un valor de 0.001, la estatura en pulgadas es de 0.302, peso en libras 0.755 y la cintura de 0.026. Igual aquí podemos concluir que para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, nuestros valores de P tienen que ser menor al nivel de insignificancia y nuestro nivel de insignificancia es de 0.05. Aquí como por lo menos un valor lo tenemos, tenemos dos valores que nos dan por debajo del nivel de insignificancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis nula plantea que todas las variables son igual a 0 y nuestra hipótesis alterna plantea que por lo menos un valor P debe ser diferente a 0. Si tan solo nos saliera un valor que sea menor al nivel de insignificancia, igual se aceptaría. Aquí en este caso tenemos dos que sobresalen, que sería la estatura en pulgadas y el peso en libras. Vamos a analizar, aquí tenemos la R ajustada 70.88%, nuestro análisis, nuestros valores nos marca un error, ajustes y diagnóstico para observaciones poco comunes. Aquí tenemos un valor que sobresale poquito de nuestra pendiente, que es el número 28, pero acá tenemos uno más alejado, que es el número 33, que sobresale mucho de los demás. Y tenemos que determinar la mejor ecuación. Para determinar la mejor ecuación, nosotros vamos a quitar estos dos valores, que sería estatura en pulgadas y peso en libras, porque estos sobresalen, son más altos que nuestro nivel de insignificancia, y lo vamos a realizar. Damos control E para regresarnos y quedamos que nuestros valores más altos los vamos a eliminar, que sería estatura en pulgadas y peso en libras. Vamos a elegir edad y cintura. Vamos nuevamente en aceptar. Y aquí tenemos nuestra mejor ecuación, que sería menos 1107 más 9.58 por la edad más 12.85 por la cintura en centímetros. Nuestros valores de P para la edad es de 0.001 y para la cintura de 0.004. Igual están por debajo del nivel de insignificancia, que es 0.05. Nuestra R ajustada ha cambiado 71.21%. Tenemos nuevamente el error. Aquí podemos visualizar que uno anda más o menos por debajo de la pendiente, no es mucho, y seguimos teniendo estos dos valores atípicos. Y ya determinamos la mejor ecuación. Nos dice el punto número 2, ¿cuál sería el colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación.
y las variables resultantes son estas. Entonces es lo que vamos a realizar. Vamos a estadística, regresión, y nos vamos a predecir. ¿Ya acabó? Bueno, aquí nos dice que tiene que ser un hombre de 40 años, 40, con una estatura de 70 pulgadas, pesa 175 libras y que tenga una cintura de 95 centímetros. Opciones: 95, y damos en aceptar. Nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre con esas características. La predicción nos da la respuesta de la cantidad de colesterol sería de 486.933. Esa sería la respuesta para el punto 2. Para el punto 3 dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Para resolver nos vamos a ir a estadística, regresión y optimizador de respuesta. Vamos a poner en maximizar, configuración, gráficas, opciones. Aquí está. Nos dice nivel de colesterol, por ejemplo, aquí en estatura pondremos un valor 170 pulgadas. Perdón, 70. Vamos a poner un ejemplo de 70. Y le damos en aceptar. Aceptar. Y aquí es donde nos va a arrojar la tipográfica, donde nos pone todos estos puntos por separado. Vamos a esperar un momento. Ahí está. Lo que nos interesa es irnos a esta tablita. Por ejemplo, si pusimos que la estatura debía ser de 70, entonces su colesterol sería de 934.5409. Aquí nos dice que el colesterol sea de 150. Un ejemplo, aquí podemos ingresar los valores, ponemos una edad de 40 años. Podemos ir moviéndonos para este lado. Por ejemplo,
colocándolo en el 20. Y aquí el colesterol está subiendo, entonces vamos a colocarlo ok. Entre más alto es menos el colesterol. Sí, el peso así podemos ir jugando con los datos. Y casi llegamos a más o menos. Nos dice que las características para que un hombre tenga el nivel de colesterol de 150 miligramos, aproximadamente las características tendrían que ser que tuviera una edad de entre 18 y 19 años, con una estatura de 74 pulgadas. El peso en libras sería de 232 y con una cintura de 92 centímetros. Esas serían las características para que una persona tenga este nivel de colesterol, el cual es un nivel saludable, y podemos darnos cuenta que sí hay una correlación, ya que es joven, su peso no es muy elevado, tiene una estatura aproximadamente un nivel alto, la cintura igual no es tan grande de cintura. Entonces así podemos ir concluyendo, y así fue la respuesta para este ejercicio.